fundamentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aunque las condiciones han cambiado en alguna medida, por ejemplo, no hay quizás situaciones de embarcación, milagros, tiene resurrecciones, tiene, bueno, una serie de acontecimientos que en realidad tienen la finalidad de alentar nuestra fe, para que nosotros, igualmente que estos que en los primeros días atravesaron este mundo afianzándose en la fe, igualmente nosotros podamos cruzar este valle de la misma manera, fundamentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que aunque las condiciones han cambiado en alguna medida, por ejemplo, no hay quizás situaciones de embarcación para nosotros, y quizás han cambiado, no hay cadenas en nuestras manos, sin embargo continúa de alguna medida siendo igual la vida y el corazón del hombre, y Dios sigue siendo también el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, aunque no sean exactamente iguales las condiciones, es importante que nosotros notemos aquí algunos detalles que nos ayudarán, por supuesto, a vivir mejor y a tener confianza en la obra del Señor. Yo diría esta noche, queridos hermanos, que en este capítulo encontramos la vindicación o reivindicación, y si ustedes quieren, vindicar o reivindicación de la vida del apóstol. La vindicación, reivindicación de la vida del apóstol o del evangelio. Quizás uno de los mayores problemas con que enfrenta la fe y los valores espirituales es la incredulidad. Todos los que estamos aquí alguna vez fuimos incrédulos, ¿no es cierto? Todos un día decíamos creer, pero no creíamos. Es decir, que nuestra vida no tenía nada de creyente, aunque podríamos haber dicho que creíamos en Dios. Sin embargo, aquí encontramos en el libro de Dios que siempre la fe y siempre la vida espiritual tuvo este choque con los hombres, la incredulidad de los hombres. Miles y miles de hombres fueron incrédulos, no solamente en los días de Cristo, que son los días que más nosotros podemos como entender, sino aún antes, cuando el pueblo hebreo caminaba por el desierto. Dice la Biblia que la mayoría de ellos fueron incrédulos. Ustedes han leído alguna vez el libro a los Hebreos en el Nuevo Testamento, que dice que la mayoría de ellos no ingresó a la tierra prometida. ¿Por qué dice? Por incrédulos. A causa de incredulidad dice que no entraron a la tierra prometida. Ahora, cuando el Nuevo Testamento se abre, igualmente ocurre. La mayoría de los hombres fue incrédulos. Ustedes recuerdan hasta a los mismos apóstoles, a los mismos discípulos del Señor, a los 12. ¿Se recuerdan cómo eran ellos? Se les hablaba. Y a algunos se les decía: no, os he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Gente que había comido con el Señor, gente que tenía cierto tipo de relación más cercana con el Señor, y aún así el Señor decía: no, os he dicho que si creyeres. Insistía sobre la necesidad de creer. Pero todo el tiempo la fe y los valores espirituales han enfrentado este tipo de gente. Inclusive entre los apóstoles, como dije, algunos de ellos dudaban. Y el caso de Tomás, conocidísimo, que Tomás decía: si no tocare, si no metiere mis dedos en las llagas, yo no creeré. Es decir, que siempre ha batallado la fe, los valores espirituales, con esta deficiencia del ser humano. Cuando llegamos a nuestros días es igual, es idénticamente igual. El mundo parece que está como aparentemente dispuesto a creer, pero por otro lado es sumido en una tremenda incredulidad
con relación a lo que Dios pudiera hacer a favor de ellos. Ahora aquí en este capítulo encontramos principalmente, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije que encontramos en este capítulo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dije que vamos a anotar aquí? Exactamente, la vindicación o reivindicación del evangelio en la vida del apóstol o del evangelio. ¿Ante qué? Exacto, ante la incredulidad del mundo, ante la incredulidad de los hombres. El Señor, hermanos, levanta poderosamente la verdad. Verdad, oigan bien esto, verdad que aunque hoy sea menospreciada, es la verdad eterna. Dígame pues, claro que sí. Los hombres hoy podrán burlarse, pero eso no le hace nada al evangelio. Los hombres podrán rechazarlo, eso no le hace nada al evangelio. El evangelio sigue siendo el evangelio y la verdad de Dios sigue siendo la verdad de Dios, aunque los hombres se opongan a ella. Los que pierden siempre son los hombres que se oponen a la verdad evangélica, porque ellos no son quienes disfrutan de los beneficios del evangelio por su incredulidad. Ahora aquí encontramos nosotros ya, hermanos, la vida de Pablo llegando a su, ahí sí que a su parte final. Va rumbo a Roma, capturado, va con cadenas en las manos, en medio de una multitud de hombres. Pablo va rumbo a Roma en medio de una multitud de hombres que sin duda alguna no le conocían, algunos de ellos probablemente, pero ahí va Pablo en una ruta hacia su testimonio final en Roma. Pero lo interesante aquí, hermanos, en este capítulo es que se da una tormenta. Y yo no voy a describir tanto los detalles, ustedes conocen perfectamente la escritura. Pero noten ustedes cómo Dios, hermanos, hace que el evangelio en labios del apóstol sea aceptado, recibido, y que a la larga sea quien domine sobre las circunstancias. Siempre que el evangelio se ve y se ha visto en la vida espiritual, siempre pareciera que es algo ridículo, y que algunos que quizás hacen un poquito de más fuerza para buscar esos valores son tildados de gente que es fanática o gente que se está extralimitando dentro de su apreciación de la vida espiritual. Sin embargo, aquí encontramos, como digo, que en medio de esa multitud en la cual Pablo viajaba, hermanos, Dios se glorifica haciéndole saber a él y haciendo, hermanos, saber a los hombres que en realidad Dios es Dios y que debe de ser honrado y que debe de ser temido. Fíjense ustedes que el método de reivindicación divina, de reubicación celestial para la vida de Pablo y la vida del evangelio no fue fácil. Y quizás ahí es donde nosotros aprendamos alguna lección, que a veces nosotros hemos creído, pero como que nuestra vida viaja en medio de esas fieras y nuestra vida se desarrolla en medio de un mundo de incrédulos, y pareciera que nuestra palabra, nuestra opinión, nuestras decisiones no cuentan para nada. Yo me acuerdo de haberme molestado una vez. Es raro en mí molestarme, pero me molesté una vez. Me recuerdo haberme molestado a una periodista una vez, y le empecé a decir muchas cosas, un poco molesto, cuando recién había sido el evento del estadio hace algunos años, y que en el periódico no ponían ni siquiera
Y llegaron 10 gatos al estadio, ni 20. Nada. Es decir, que hubieran puesto, por lo menos llegaron unos locos. Llegaron 100,000 locos al estadio y allí están reunidos y son una partida de atravesados, vaya. Pero nada. Nada. Entonces yo estaba ahí parado cuando ella pasó, y entonces le dije: ¿sabía usted que se desarrolló tal y tal cosa? Y no le importó en lo más mínimo. No le importó en lo más mínimo lo que pudiera hacer la fe. Hermano, pareciera que ese es el medio en el cual nosotros vivimos. Ahora, si hubieran matado 4, decapitado 10, robado 50, incendiado 50, un ladrón, otro ladrón y un asesino, eso hubiera sido en primera plana. Pero cosas así de la fe no cuentan, no vale la pena. Para el mundo no vale la pena, para el mundo no vale la pena. Eso no vale absolutamente nada. Entonces nosotros viviendo en un mundo así, donde la fe no cuenta, donde los valores espirituales no cuentan, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros enfrentamos esas situaciones? Díganlo. ¿Qué puede ocurrir? Digan algo pues. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué sienten las mujeres cuando el marido no les hace caso? Hablan y dice: cállate vos. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Se sienten muy importantes? No, por supuesto que no. ¿Y ustedes cuando en el trabajo los desprecian? ¿Ustedes cuando la familia los desprecia? ¿Cómo se sienten? ¿Bien o mal? Claro, claro. ¿Qué pensamientos suben en la mente de una mujer que el marido la trata mal, los hijos la desprecian, el vecindario también, y el mundo entero la ve como rara? ¿Qué es lo que vienen a la mente? Deseos de suicidio, de abandonar. Dice: para estar con ustedes mejor me regreso, me voy. ¿Y del hombre qué? Igual, cuando el hombre no encaja en la sociedad, en lo que dice: mejor me mato. Algunos hombres, cuando hablan con la mujer, que la mujer no los atiende, le dicen: tal vez un día de estos me voy a morir, para ver si ella reacciona. Igual la mujer a veces le dice al marido: cuando yo me muera, entonces te vas a acordar de mí, para ver si ahora él reacciona, porque se sienten desesperados, solos. Los casos extremos son buscar el suicidio, cuando no es entendida la persona. Hermanos queridos, ¿qué de nuestra fe? De nuestra fe cuando no logra penetrar en un mundo, de nuestra fe cuando no logra penetrar en un sistema. ¿Acaso ustedes con la Biblia andan en la calle diciendo: aleluya, soy evangélico, gloria a Dios? Mucha gente la mete en una bolsa y se la esconde por aquí, y que no lo vayan a ver que es hermano, porque entonces sí está grave la cosa. Otros compran unas bolsas bien bonitas y las guardan y las meten en el baúl del carro hasta atrás, para que nadie sepa que son hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno puede ser político, uno puede ser comerciante, puede ser abogado, puede ser cualquier cosa, pero que no vaya a ser pastor, porque entonces es ladrón y come gallina. Y mire, yo lo he vivido, claro que sí. He ido en el carro y la gente de adelante me saca la mano y me hace así. Sí. ¿Y por qué no le sacan la mano a los abogados también así? ¿Y por qué no se lo sacan a los comerciantes que compran a 5 y venden a 25? ¿Por qué no le dicen que son rateros también? ¿Por qué? Pero a un pastor, sí, a ese sí es ratero porque se roba el dinero de la gente. ¿Por qué no le dicen a un maestro que es ratero también? Porque solo va a hablar a las escuelas, hace 2, 3 nudos en la pizarra y a los alumnos les dicta unas 3 cosas y después le saca el dinero a los padres de familia. Entonces es ladrón también. Comerciantes, políticos, diplomáticos que no hacen nada y cobran un sueldo, ladrones también. Ah, no, pero a ellos no se les ve como ladrones, se les ve como diplomáticos, como ejecutivos, como comerciantes, como grandes renombres. El pastor es un pobre diablo, come gallina. ¿Y sabe qué es lo peor?
los que van a oír a ese con megaína son peores. Claro, porque se lo están engañando. ¿No ese es el concepto del mundo? ¿Ese es el concepto del mundo, sí o no? ¿Ah? Claro, claro que sí. ¿Y qué puede pasar con un creyente que se trague ese cuento que el diablo le está poniendo? ¿Qué creen ustedes que hice cuando él sacó la mano y me hizo ratero? ¿Qué hice yo? Le eché el carro y lo choqué. No, no, claro que no. ¿Qué creen que uno siente? Cualquiera se hubiera desesperado y decir, bueno, sí, soy ratero, tengo que reconocerlo. Irse a llorar a un cuarto. No, claro que no. Pero el punto es que mientras se viaja, al igual que Pablo, hermanos, con gente extraña, y no hay una reivindicación de Dios, y un apoyo de Dios, y un auxilio de Dios, la vida pareciera ser insoportable de llevar. Pero nosotros, oigan bien esto, y esto es responsabilidad de todos los que estamos aquí como creyentes, los que ven esta filmación, los que oyen la radio, es responsabilidad de todos, hermanos, sacar a relucir las glorias del Evangelio. Claro. ¿Saben qué decía Pablo del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación. Naturalmente para él era potencia, porque él era un carnicero, era un perseguidor de la iglesia, y el Evangelio lo había situado. ¿Y para usted qué es? ¿Qué es para usted el Evangelio? ¿Qué es para usted el Evangelio? ¿Qué es? Es poder de Dios. ¿Por qué? 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 Diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos transformó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Claro! Porque ese poder vino y nos sacó del lodo de miseria. ¿Cómo no vamos a testificar nosotros que en Jesús hay poder? ¿Cómo no lo vamos a hacer si la vida era un desastre? Y por su gracia ahora estamos en una vida nueva. Ahora eso es lo que Pablo era. Pero viajaba en derredor con una serie de hombres que no le daban absoluto crédito, a ningún crédito, en lo absoluto algún crédito a Pablo, ni a su palabra, ni a nada. Pablo, ¿qué era ahí en esa embarcación? Era un reo. Era un reo. Pablo era un reo. Era un don nadie ahí. Igual que ustedes. Igual que yo. Somos el don nadie de este mundo. La escoria, dijo Pablo. Sí, los desechos, el residuo, eso somos. Pero ese desecho y ese residuo es capaz de transformar el mundo entero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! Es capaz de hacer, de preservar la vida. Y oigan, eso fue lo que pasó aquí. El don nadie iba ahí, encadenado. Hay aquí dos cosas interesantes: lo que Pablo está viviendo y lo que se está viviendo afuera de Pablo. Eso es tremendo. Pero el trato de Dios afuera es para que brillara la luz de Pablo. Pero lo que Pablo está viviendo adentro pudiera haber llegado a convertirse en algún momento en este tipo de desesperanza o de frustración, que en algún momento hubiese podido, hermanos, invadir su mente a causa de la situación que era cero prácticamente. Y ahí va en la embarcación. Y ustedes saben todas las situaciones. Empezaron a viajar y a viajar, y de pronto van caminando, y de pronto empiezan las cosas malas. Empieza a soplar el viento contrario, y empieza a haber problemas en la embarcación, y empieza a crujir y a crujir. Y hermanos, Pablo dice: óiganme, debieran de evitar la navegación porque va a haber problemas.
detalles, usted no sabe nada. Claro, ¿ya se imaginan ustedes que nosotros hablemos sobre el gobierno? Que la iglesia cristiana se pronuncie, hermanos, para hablar algunos detalles sobre la organización, la conducta, la administración del mundo, el sistema. ¿Qué caso nos van a hacer? A esos sotanudos les bailan los dos caras. Los sotanudos dicen algo y entonces viene el gobierno y sí, siga de largo, váyase. Pero esos sotanudos, ellos creen que tienen todo el dominio. Ahora, la iglesia cristiana evangélica es así: 0, 0, bajo 0, menos 0, menos 0. Eso sí, 0, completamente. Eso no cuentan. Eso no cuenta para nada. A eso ni siquiera le juegan la vuelta, nada, 0. Y ya se imaginan a Pablo diciendo: me debieran oír, porque la navegación va a ser difícil. Y no le hicieron caso, nadie. Queridos hermanos, vean esto en la vida de Pablo, véanlo. ¿Qué sentir hay en ustedes, en nosotros ahora? En el pensar que el evangelio que nosotros predicamos habla con respecto a la eternidad, y habla con la necesidad, o con respecto a la necesidad de arrepentirse y de buscar al Señor y de vivir para Dios. Pero ¿qué pasa cuando el mundo parece cerrarse? ¿Qué pasa cuando el mundo se cierra? Hábleme de fiestas, hábleme de parranda, hablemos de aguardiente, hablemos de lo que quiera, menos de religión. Religión aquí no. En cualquier club lo aceptan siempre y cuando no hable de religión. Porque lo que conceptúan ellos como religión es precisamente un error. La vida de Dios, la vida espiritual, los principios de la vida y la eternidad, ellos los desechan. Y ahora desechaban a Pablo en su peregrinación o en su hermano crucero que iba. Y ahora nada valía lo que Pablo decía. Pero el punto es este: Dios, a través de una serie de pruebas y situaciones, hermanos, empezó a crujir la nave. Y entonces empezó a venir la tormenta, empezaron a romperse las velas, empezaron a perderse los aparejos de la nave, empezaron a tirar todo al mar, porque se estaba ahogando ya la tripulación. Y empezaron a ver que las cosas eran exactamente como Pablo las había dicho. Dice la Biblia que no vieron ni sol ni estrellas durante varios días. Empezaron a darse cuenta que había algo ahí tremendo. Y empezaron a darse cuenta, oigan bien esto, que su ciencia era perdida, que su conocimiento de nada valía, que su fuerza de nada valía, porque ante la eternidad y el poder de Dios y la muerte, no vale cuánto tienes, de qué te vistes, dónde vives, de qué clase social eres. Lo que cuenta es si la sangre del Cordero te lavó o no. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es lo único que cuenta. Ahora, nosotros somos bien estirados y creemos que cuenta la categoría, la calidad de individuo. Todos son iguales, idénticos, no hay diferencia. Queridos hermanos, precisamente el evangelio aquí, después de toda esa situación difícil que se estaba cruzando, el evangelio empieza a renacer en medio de la embarcación, en donde ni caso le hacían. Es posible que a usted no le hagan ni caso. Cuando uno es joven y se convierte en la casa, los papás le dicen: estás loco. A mí me decía mi papá: hey, saca la cabeza de las nubes, me decía, poner los pies en la tierra. Así me decía: poner los pies en la tierra, saca la cabeza de las nubes. Ahora mi papá me dice: perdóname por todo lo que te decía. Dice: aleluya. Claro, ¿sabe por qué?
Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa y lo único que permanece es la revelación de la verdad del evangelio. Y ahora aquí Pablo va en la embarcación y ahora sí, ¿dónde estaban sus brújulas? ¿Dónde estaban sus velas? ¿Dónde estaban todos sus remos, sus chalecos salvavidas? ¿Dónde? No había tales de nada, ni mapas del mar, ni brújulas, ni nada. Toda ciencia era perdida. Pero fíjense que en medio de toda esa confusión que vivían esos 275 hombres, en medio de esa confusión, y quizás menos, pero en medio de esa confusión que vivían esos hombres ahí, el Señor consolaba a su siervo para llegar a él aún en la embarcación, en medio de la embarcación, donde él no valía nada, donde era un cero a la izquierda, donde no le tomaban en cuenta, donde era un prisionero, donde no se permitía ni que alzara la voz. Ahí donde era un cero a la izquierda, ahí Dios no se olvidaba de él. Porque oigan esto, porque aunque en el sistema mundano nosotros no valgamos ni contemos para nada, para Dios valemos, hermanos. Para Dios contamos. Y Él es nuestra fuerza, y Él es nuestro escudo, y Él es nuestra defensa, y Él es nuestra fortaleza, y Él es nuestro gozo, y Él es nuestra paz, y Él es nuestra satisfacción. Dice la Biblia que ya llevaban el 14 días y no comían de lo afligido que estaban. Los supermarineros, aleluya, los supermarineros temblaban. Los supermarineros temblaban. Los supermarineros, hermanos, ya no tenían más que hacer. Y ya tenían 14 días sin comer de la aflicción. Y el Pablo, mientras ellos estaban fuertes, Pablo estaba débil. Mientras ellos empezaron a darse cuenta de su debilidad, de su incapacidad, de su impotencia, entonces empezó a reivindicar la verdad del apóstol y la verdad del evangelio, como será en la historia de la humanidad. Ahorita los que cuentan son los poderosos, los grandes, pero todo eso un día se va a eclipsar. Toda esa gloria del hombre un día se va a eclipsar, y lo va a eclipsar la gloria de Dios. Va a ponerle una hasta aquí al imperio de los hombres y al poder de la gentilidad. Dios le pondrá un paro. ¿Saben qué dice este libro? ¿Saben qué dice? Cuando en el libro de Daniel se habla del fin del imperio gentil, ¿sabe qué se habla? Se habla de que el reino será dado a los santos del Altísimo. El reino será dado a los santos. Naturalmente eso se llama reivindicar. Todos aquellos que fuimos con megaína, muertos de hambre, tontos, bobos, atrasados, cavernícolas, y que el mundo nos vio como nada, que esos no valen, ni hacen, ni dejan hacer. Esos ni son nada, ni son de este color, ni son políticos, ni son nada. No son nada, no sirven. Y si ante ese concepto, miren qué maravilla, el Señor dice, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, palabra que nadie ha podido emborronar, pero esta palabra dice que los santos tomarán el reino por todos los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Digan gloria a Dios, hombre. ¡Ah! ¡Claro! ¡Gloria a Dios! La cara la tienen. Quizás la cara la tenemos,
de desorientados. Pero quizás solo la cara. A Pablo le dijeron: Pablo, estás loco. Le dijo, ¿se acuerdan de Festo cuando le dijo a Pablo: Pablo, estás loco? De loco le dijo: no tengo ni un cabello. No hablo locuras, sino hablo palabras de verdad, le dijo. Naturalmente, hermanos, ante aquella situación tremenda, veamos a Pablo. Pablo, por su lado, podría tambalear. ¿Por qué? Por la ignorancia que el mundo o que los tripulantes de la embarcación mostraban hacia él. ¿Alguna vez se ha sentido usted como ignorado por el mundo y que usted no vale nada? ¿Sí o no? Pues ya no se vuelva a sentir así, porque usted es el que decide, y usted es el que tiene la revelación de Dios, y usted es el que tiene la solución de Dios para este mundo. ¿Sabe quién va a ser salva? Su familia. Usted. ¿Sabe quién va a ser salvo? Su vecindario. Usted. ¿Sabe quién va a salvar esta nación? Usted. ¿Sabe quién va a salvar América? Usted. ¿Sabe quién va a hacer la obra? Usted. Usted. Usted es la semilla, la luz, la sal que Dios ha puesto en la tierra. Y aunque ahorita no parezca, ahora mismo no parece, no parece, igual que el Señor no parecía, que un niñito naciendo en un pesebre, hermano, habría de poner en su puesto todos los reinos de la tierra y fuera a establecer la verdad. Nadie creía eso y todo el mundo se burlaba. Pero llegará el día cuando se cumplirá el Salmo número 2. Alguna vez léanlo, el Salmo número 2. Se cumplirá. Se cumplirá. Se cumplirá. Que todos esos hermanos que se burlaron serán puestos como estrado de los pies del Señor. Ahora para la iglesia es igual. Para cada miembro de la iglesia y cada creyente podría, ante la ignorancia que el mundo le da, milagros tiene a él como creyente, podría conturbarse, sentirse mal, pero no debe, porque la verdad de Dios está con él. Primero. Y segundo, queda establecido, no solamente por la profecía, sino por este capítulo, que a la larga la verdad de Dios es la que prevalecerá. ¿Se dieron cuenta de lo que leímos en el capítulo 27, verso 31? ¿Qué es lo que leímos ahí? No lo tienen que leer ahora. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Saben qué fue lo que leímos? Cuando ya Pablo estaba dando órdenes en el barco. Sí, Pablo le dijo al centurión que nadie se baje en la nave. Sí, señor, mi capitán. Ahora ya no era el centurión, ni el patrón, ni nadie, era Pablo. Ahora nadie se baja. Suelten el bote salvavidas, suéltenlo. Que lo suelten, le digo. Ahora el Pablo era nada menos que el que mandaba la nave. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino será dado a los santos del Altísimo. Sí, no porque lo merezcamos, sino por su gracia infinita. Sí, porque Él nos llamó para ser suyos. Y ahora Pablo le dice al centurión lo que tiene que hacer. Al centurión, al jefe, al que lo llevaba amarrado. A él, al jefe. Y a los marineros de Agua Dulce. A los marineros esos que habían demostrado que su ciencia era perdida. Y al patrón de la nave y a todo el mundo. Pablo, y falta en el capítulo 28, donde Dios sigue
reivindicando la vida y el evangelio que le había dado a este hombre. Hermanos, hay una verdad aquí que es innegable. Pablo está atravesando una prueba tremenda, pero en medio de esa prueba Dios tenía un trato para reivindicar. Es como si estuviese puliendo la luz, o puliendo ahí, puliendo para que brillara. Y yo diría, como una lección para nosotros, que aunque las circunstancias temporales, el mundo pretenda olvidarnos, debemos de tener bien en claro que Dios está tratando con nosotros para a la larga mostrar su gloria. Pero nosotros no debemos de desistir. Y por otro lado, debemos de saber, hermanos, que Dios va a prevalecer con su verdad, como prevaleció aquí. Prevalecerá siempre en aquellos que le aman, en aquellos que le creen. El Señor prevalecerá. Y aunque ahora, inclusive ahora mismo, el mundo nos desprecie, os les voy a decir un extremo de ejemplo: que la tierra misma nos trague, boom, y nos coma, y luego echen concreto sobre nosotros, y nos metan en un cajón, y luego concreto. De ahí la verdad nos levantará. Sí, porque no puede la verdad estar atada ni oculta, sino la verdad que Dios nos ha dado es una verdad gloriosa que nosotros tenemos en el alma, en el ser nuestro, y que a la larga prevalecerá. Y el reino será dado a los santos del Altísimo. Ahorita no le dan a usted, pero ni una gobernatura, ni una alcaldía siquiera, ni candidatos se lancen a hacer nada, pierden. Pero al final el reino será dado a los santos, y saben, por toda la eternidad. Por eso yo diría ahora, los que somos creyentes, firmes, porque el día de la verdad se acerca. Y los que no han dado su vida y su alma al Señor, entréguenla ya, para que no perezcan y no sufran. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Padre bueno, te damos gracias porque la verdad que es en nosotros será para siempre con nosotros. Señor, gracias por los triunfos de la fe, y gracias porque aunque el mundo no lo entienda ahora, tú lo evidenciarás a su debido tiempo. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie un momento. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar ese coro tan conocido: puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar.
y su mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Esta noche estemos tranquilos, porque el Señor está en nuestro ser. Si usted tiene al Señor, usted prevalecerá. Si usted no tiene al Señor, no va a prevalecer. No va a prevalecer. Confiará en su fuerza, en el bote salvavidas, en el patrón, en el maestro de nave, en cualquier cosa. Pero naturalmente confiar en el Señor, esto es nuestra seguridad. Si el sol llegara a oscurecer